En la unidad 5 vamos a tratar a los delitos contra el honor que se encuentran previstos y normados desde el artículo 109 al artículo 117. En primer término vamos a delimitar el bien jurídico tutelado a partir de dos conceptos, el concepto del honor objetivo y el concepto del honor subjetivo. El honor subjetivo es el valor que cada persona tiene de su propia personalidad, en tanto que el honor objetivo es el juicio que los demás forman de nuestra propia personalidad y a través de la cual nos valoran. Lo cierto es que este juicio puede ser acertado o puede ser equivocado y en último término equivocado positiva o negativamente. Y esta distinción es fundamental en razón de que la reputación de la que goza una persona en el ámbito en el que se desenvuelve es de un inestimable valor y se va a tener en cuenta independientemente de que sea verdadera, de que se la merezca o no. Ahora bien, justamente la tutela penal se va a situar desde o a partir del concepto del honor objetivo, en razón de que el criterio va a ser que existe como una suerte de medida de carácter general de honor que no va a ser sometida a consideraciones judiciales y que puede coincidir, como se dijo, o no con el honor que realmente goce o merezca la persona. Entonces vamos a ver que la tutela penal parte de un criterio objetivo, es decir, de un concepto jurídico a través de una estimación jurídica que viene a contemplar una lesión objetiva. Entonces, también podemos referenciar al efecto ilustrativo qué opina Núñez en lo que respecta al concepto de honor. Y Núñez ha dicho justamente que el honor es la personalidad o conjunto de cualidades de una persona en razón de la cual las otras personas la valoran y que son atribuibles a ella. Ahora bien, los delitos contra el honor son delicta comuni, es decir, pueden ser cometidos por cualquier persona, sujeto activo puede ser cualquier persona. Ahora bien, en lo que respecta al sujeto pasivo hay una serie de cuestionamientos o temas de discusión en lo que respecta a los muertos, a los menores, a los incapaces y a las personas colectivas. Entonces, vamos a ver que con respecto a todos estos sujetos pasivos se ha dicho que son personas desprovistas de honor o que no tienen honor. Pero lo cierto es que esta consideración hoy en día ya no es más válida porque el honor es una parte inalienable de la persona humana, ello en razón de los tratados de derechos humanos, etc. Ahora bien, el argumento más convincente para sostener lo contrario es justamente que, aunque la persona se puede degradar en varios de sus aspectos, muchos de ellos se conservan y esos aspectos de la persona humana que se conservan son los que van a ser objeto de tutela penal. Entonces, el menor se ha considerado que no puede ser sujeto pasivo del delito porque no ha tenido o no tiene la madurez suficiente para comprender cuándo hay una afectación a su honor. Pero lo cierto es que hoy en día la tutela penal está dirigida al menor, hombre o mujer, en potencia, es decir, que se van a evaluar en algún punto las consecuencias futuras que tengan esas ofensas al honor en razón de la naturaleza justamente de la agresión, de las circunstancias, de los antecedentes del agresor, etc. La tutela penal del menor, entonces, como sujeto pasivo, va a ser orientada desde la óptica de un hombre o de una mujer, como se dijo, en potencia. Pero hasta aquí todas estas son consideraciones doctrinales, en tanto que la ley es la propia ley, vale la redundancia, la que va a venir a definir cuándo se puede ser sujeto pasivo y cuándo no, porque la ley va a limitar la percibibilidad de estos delitos a partir de que define que estos delitos pueden ser ejercidos únicamente por personas que son capaces de estar en juicio o que, aunque no tengan la edad suficiente, la obtengan antes de que se alcance el tiempo de la prescripción. Entonces, todas estas cuestiones que hasta aquí se evaluaron son también aplicables, como se verá, extensivamente a los incapaces. En lo que respecta a los muertos o difuntos, que también se dijo, se trata ya también de una cuestión secular, pero la opinión mayoritaria creía o tenía como argumentos que estas personas ya no podían ser sujetos de derecho o que en algún punto no podían ser titulares de bienes jurídicos. Pero al alumno lo que le debe quedar claro, en resumen, es que los muertos pueden ser sujetos pasivos cuando sean objeto de la ofensa. ¿Y a qué me refiero con esto?
Por ejemplo, el clásico ejemplo es cuando se ofende al muerto, pero indirectamente se afecta al vivo. Es decir, yo trato de impotente al muerto, con lo cual deviene ilegítima el nacimiento del hijo. Entonces este es un caso en el que el muerto puede ser sujeto pasivo del delito porque, como dije, se ha convertido en objeto de la ofensa que indirectamente afecta a una persona que sí es viva. Y también puede ser que el muerto haya ejercido en vida la acción, con lo cual ese derecho se va a transmitir, es decir, la titularidad del ejercicio de la acción se va a transmitir a sus herederos. Por último, en lo que respecta a los entes colectivos, vamos a ver que la ley 26551 del 2009 viene ya a zanjar la cuestión discutida de que si los entes colectivos pueden ser sujetos pasivos o no, porque viene a incorporar o a definir que tanto para las calumnias como para las injurias ellas deben ser proferidas, a una persona física determinada, y con esto ya queda zanjado de que las personas colectivas no pueden ser sujetos pasivos de estos delitos. Ahora bien, vamos a empezar a adentrarnos en la figura de la injuria prevista en el artículo 110, que dispone el que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada se le impondrá una multa. Ahora bien, acciones típicas vemos que son dos: deshonrar o desacreditar. Lo cierto es que ambas acciones típicas constituyen un ataque. La primera, deshonrar, constituye un ataque a la honra, que justamente va dirigida contra el decoro o la dignidad que tiene la propia persona o individuo. Por eso justamente se va a requerir que para esta acción típica la deshonra o ese ataque a la honra llegue a conocimiento de la persona, ya sea directamente o por medio de un tercero, porque justamente lo que se va a afectar aquí es el tenor subjetivo del que hicimos referencia cuando se inició, las consideraciones en lo que respecta al bien jurídico. Ahora bien, también puede suceder que la acción típica sea desacreditar, también, como se dijo, es un ataque, pero en esta oportunidad es un ataque a la reputación, es decir, al prestigio del que goza la persona y en razón de la cual los demás lo valoran. Aquí se va a requerir que ese descrédito llegue a terceros, y esta es la nota fundamental que va a distinguir al descrédito de la deshonra, porque justamente el descrédito, como acabé de decir, va a tener que llegar a conocimiento de terceros, porque es la única forma en la que en algún punto voy a poder afectar la reputación de una persona. Ahora bien, corresponde también aclarar que la injuria es un delito formal, con lo cual se va a requerir que ese ataque o este delito sea llevado mediante una suerte de capacidad ofensiva para lesionar la honra o el crédito de la persona. Es decir, que no va a importar, necesariamente el resultado, sino la capacidad ofensiva que tenga esa expresión o manifestación. Carece de importancia que sea cierta la imputación, como se dijo, porque la falsedad es una nota característica únicamente de la calumnia, y esto al alumno le debe quedar claro. Vuelvo a repetir, carece de importancia en la injuria si la imputación, o la manifestación, es verdadera o no. Esa nota, la nota de la falsedad, la dejamos para considerarla cuando tratemos a la calumnia. Ahora bien, en el último párrafo del artículo 110 vamos a ver que en ningún caso configurarán injuria todas aquellas manifestaciones que tengan que ver con asuntos de interés público, o que no sean asertivas, o que guarden relación con asuntos de interés público. Y todo esto tiene que ver tiene su necesaria antecedente en la ley que ya se nombró del 2009, que viene a traer como antecedente el fallo que obtuviera la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Kim, el fallo que tal vez sea conocido porque ha sido muy renombrado, que ha traído justamente esta consecuencia a la hora de la modificación en este título. Por último, corresponde hacer una breve apreciación en lo que respecta al aspecto subjetivo. Vamos a ver que se trata de un delito culposo, y algunos autores, o la mayor parte, hacen referencia a un ánimo, que es el animus injuriandi, pero el alumno le debe quedar claro únicamente que este ánimo no es un ánimo específico requerido en el dolo. Sencillamente es una denominación antigua, así como se escucharán otras como el ánimo defendendi, iocandi, narrandi, etc.,
porque lo que interesa en el aspecto subjetivo de este delito es justamente la capacidad ofensiva a la que venimos haciendo referencia. Ahora bien, en lo que respecta a la consumación, como dije al inicio, en lo que respecta a la deshonra se va a requerir que llegue a conocimiento de la persona, ya sea directamente o por terceros, y en lo que respecta al descrédito se requerirá para la consumación que llegue a conocimiento de terceros. Entonces, también corresponde referirme a la prueba de la verdad o exceptio veritatis, que justamente es la excepción en la injuria y la regla en la calumnia. Es la excepción en la injuria únicamente en dos casos, que es cuando se va a poder probar la verdad porque esa injuria dio lugar a un proceso penal o porque lo haya solicitado el querellante como prueba de la imputación que se le dirige. Entonces, eso es lo que debe quedar claro en principio. La prueba de la verdad solo es la regla en la calumnia, es la excepción en la injuria. Seguidamente también se trata en el programa las injurias recíprocas. Voy a hacer un par de consideraciones en lo que respecta justamente a esta reciprocidad y va a ser necesario, siempre se va a hablar en las injurias recíprocas de la llamada retorsión, que es justamente devolver injuria por injuria, o también se llama a esto como la compensación de injurias. Pero lo cierto es que entre injuria e injuria que se devuelva no se va a exigir proporcionalidad porque el juez podrá, dice el artículo, es decir, el juez va a tener la facultad de disponer cuándo se va a eximir a las personas, a las partes de esas injurias y cuándo no, y para ello va a tener en consideración ciertas cuestiones como ser la naturaleza del agravio, los antecedentes de la persona, etc. Entonces estas son las cuestiones que deben quedar claras en lo que respecta a las injurias recíprocas. Ahora bien, seguidamente también se trata a las injurias vertidas en juicio y voy a hacer, por razones de brevedad también, dos consideraciones importantes: sujetos activos y modos comisivos. Sujetos activos pueden ser solo los que están enumerados en la norma, es decir, los litigantes, apoderados y defensores. Y medios defensivos son únicamente los que están nombrados también en la norma, que pueden ser los escritos, discursos o informes. Es decir, los apoderados, defensores o litigantes mediante, dice la norma, escritos, discursos o informes. Entonces, van a ser estos los que se profieren ante los tribunales y que no deben ser dados a publicidad. Esta es la estructura típica que el alumno debe tener en cuenta para poder estudiar el tipo objetivo y el tipo subjetivo del delito. Ahora bien, en último término corresponde evaluar la modalidad grabada de los delitos contra el honor, que es justamente la calumnia, y que es interesantísimo porque viene a definirse como la falsa imputación a una persona física determinada de un delito concreto y circunstanciado que diere lugar a la acción pública. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir algo que ya se introdujo, que es la nota esencial de la calumnia. El alumno debe recordar que es la falsedad. ¿Cómo se puede configurar en algún modo esta falsedad? Y bueno, pues dando por cierto un hecho que es inexistente, es decir, no lo cometió el sujeto ni nadie. También puede suceder que el hecho sea cierto, pero que no lo haya cometido el autor, así como se lo describe, o que se comente un hecho y se lo haga parecer como delito cuando en definitiva no lo es. Ahora bien, el artículo requiere o habla de una falsa imputación, y justamente imputar significa atribuir una determinada conducta delictiva a una persona. Entonces esa atribución requiere ser asertiva, es decir, no dejar lugar a la duda y bastarse a sí misma. Esa atribución tiene que ser una falsa atribución de un delito, dice la ley, concreto y circunstanciado. ¿Qué quieren decir estos dos adjetivos calificativos, concreto y circunstanciado? Bueno, un poco más de lo mismo, porque no bastan meras afirmaciones en lo que respecta a este delito para que se configure la calumnia. No basta, por ejemplo, decir que Martín es un ladrón, Martín es un asesino, porque esa manifestación no es concreta ni es circunstanciada. No se refiere, no da contexto de tiempo, de lugar, ni ningún detalle que haga referencia justamente a un delito que sea concreto y circunstanciado. Y es así que
Esto debe interpretarse desde la óptica del fiscal, porque el fiscal al oír estas manifestaciones, esas manifestaciones por sí mismas, de falsas imputaciones, deben compeler en algún punto al fiscal a dar por promovida la acción, la acción penal, porque justamente con esa sola manifestación ya basta para dar inicio a una investigación por la posible comisión de un delito. Entonces, por último, vamos a ver que el artículo exige que diere lugar a la acción pública y la mayor parte de la doctrina se ha preguntado, en algún modo, cómo puede dar lugar a un delito, cómo puede dar lugar a la acción pública a un delito que no se ha cometido. Pero bueno, esta expresión debe interpretarse desde la óptica de que ese delito sea en algún punto perseguible. Entonces, en resumen, al alumno le debe quedar claro que la modalidad agravada de la injuria es la calumnia, que la nota distintiva es la falsedad, que lo que se exige es una falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado. No basta por sí sola una falsa imputación, como se dijo, se requiere que sea concreta y circunstanciada. Y por último, que diere lugar a la acción pública.